Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Meditando esas ideas, te decía, y lo hacemos en esa tercera meditación pensando en, unos aspectos también. El título es el reino de Cristo y la libertad de los hijos de Dios. Es lo que más o menos, pero en fin, saldrán unas ideas alrededor de esto, ¿no? Hemos sido llamados a la libertad, dice San Pablo en Gálatas, y queremos que Cristo reine en nuestros corazones, y para eso evidentemente tenemos que vivir la auténtica libertad, la de los hijos de Dios, que vence la esclavitud del pecado. Pero ahí empiezo con esto. Hemos sido llamados a la libertad. Además, fijaros que la creación misma es una manifestación de la libertad divina. Libertad divina. Todos los relatos del Génesis nos están dejando entrever, ¿no? Pues, el amor creador de Dios, ¿no? La alegría de Dios al comunicar al mundo también su bondad, su belleza, y por tanto, ¿no?, el mandato que Dios da a la creación entera, de que crezca, de que se reproduzca, de que llene la tierra con su verdor, con su alegría, con el agua, y también al hombre le da su libertad. También al que hará el hombre, al llamarnos a cada uno a la existencia, Dios nos ha hecho capaces de elegir, capaces de querer el bien y también, evidentemente, de responder con amor al amor de Dios. Pero es verdad que nuestra limitación como criaturas hace posible que a veces no elijamos bien, hace posible que a veces nos apartemos de Dios. Ese es el riesgo de la libertad que Dios ha corrido, el riesgo sublime de la libertad humana. Dios ha querido correrlo. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, ha querido fijarse en el hombre como el culmen de la creación, lo que más se parece a Dios, y por tanto Dios le ha dado al hombre pues la inteligencia, la voluntad, la capacidad de decidir, y la libertad, evidentemente. Una libertad que desde el principio está en riesgo, que desde los albores de la historia el Señor se arriesgó a que los hombres le rechazáramos, que los hombres cometiéramos el pecado, a que los hombres distorsionemos la belleza y la armonía de la creación. Lo distorsionamos nosotros precisamente por un mal uso de la libertad. Rechacemos esa belleza de todo lo que es la creación, y por nuestra desobediencia, ¿no?, que es la clave del pecado, ¿no?, la desobediencia al amor de Dios, la desobediencia a la ley de Dios, la desobediencia al precepto de Dios, ¿no? Poder comer de todo menos desde el árbol de la vida. Es una manera, pero en el fondo es un pecado de desobediencia, de soberbia. Desobediencia por soberbia, evidentemente. Por soberbia. Por no fiarse de Dios. Claro, como consecuencia de eso, se debilita la libertad humana hacia el bien y queda afectada la voluntad. Nos cuestan más las cosas, inclinados al pecado, inclinados a la pereza, a la sensualidad, la soberbia, el orgullo, la envidia, es decir,
todos esos pecados que vienen como consecuencia de la soberbia, el querer ser como Dios. Inclinados al pecado. Si ya el hombre ha quedado debilitado y ya ese uso de libertad está afectado. Después es verdad que los pecados personales, con el paso del tiempo, a los hombres nos debilitan más la libertad. ¿Por qué me cuesta tanto esto? ¿O por qué, fíjate que me planteo mejorar en aquello y no hay manera? Porque siempre me vengo abajo, o siempre, cuando llega el momento de hacerlo, me cuesta y no soy capaz de vencer. Y somos conscientes, totalmente conscientes de nuestra debilidad. Y nos gustaría no ser débiles, pero nos dejamos llevar, o sea, nos dejamos llevar, a veces nos puede por encima de nuestras fuerzas. Nunca el Señor permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, pero a veces la debilidad es tan grande, la afectación del alma es tan grande, el hábito del pecado es tan grande en muchas personas que ya llega un momento que ni dan importancia. Han quedado como esclavos de eso. Se han acostumbrado a vivir con una serie de faltas o de pecados a los que llega un momento en que un hombre ya no le da importancia, porque son parte de su vida, ¿no? Mucha gente ha perdido la fe, pero ha perdido un poco porque en cuanto se enfrenta a la posibilidad de cambiar de vida y el esfuerzo que significa el dejar esas cosas que durante años y años hace, lo decía San Agustín, ¿no? Es decir, cuando empieza ese proceso de conversión, y él escribe, ¿no?, lo que le estaba dejar aquellas cosas, como aquellos vicios suyos, ¿no? No decía vicios, pero decía otra palabra, pero aquello, ¿no?, le costaba, ¿no? Es una esclavitud. No dejamos de ser libres, aunque la libertad esta es frágil. Se mantiene como un bien esencial en cada persona humana, que hay que proteger. Con la gracia de Dios surge una nueva y más alta libertad. Esa que dice Gálatas también, ¿no? La libertad para la que Cristo nos ha liberado. Sobre donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cristo nos libera del pecado. Sus palabras y sus obras tienen eficacia redentora. Por eso podemos decir que en todos los misterios de la fe hay un canto a la libertad. Claro, es interesante, ¿no? Porque creo que nos ayuda a pensar esto, ¿no? Pues fijaros que la gracia, ¿cómo nos libera la gracia? ¿Cómo recuperamos el amor a Dios? ¿Cómo recuperamos el amor? O sea, la eficacia de la libertad, también la liberación del pecado por medio de la redención. Los méritos de Cristo en la cruz, hablamos esta mañana de eso. Los méritos de Cristo en la cruz nos redimen. Nos redimen. Es verdad que la naturaleza sigue caída, y sigue afectada. Pero con la gracia de Dios podemos vencer. Es decir, ya no es el planteamiento de la soledad para afrontar el pecado sin la gracia, no, ahora tenemos la gracia, la redención nos ha hecho posible, que esa gracia que Dios nos ha dado. Dios sigue respetando la libertad del hombre como al principio, pero ahora el Señor al redimirnos, al hacerse hombre, redimirnos, nos da también la fuerza propia de esa gracia, hábito en el alma. La persona que vive en gracia habitualmente, que lucha por vivir en gracia, aunque a veces pueda meter la pata, está usando bien de su libertad. Tiene más facilidad para vencer la tentación. La persona que habitualmente vive en gracia tiene más libertad está más cerca de Dios y por tanto siente más tiene más libertad para poder amar a Dios. La persona que vive habitualmente en pecado está más esclavizada, es decir, es más floja, es más fácil que caiga, le da menos importancia.
Por eso nos encontramos almas, muchas veces, personas que conocemos, que cuando le hablamos de la confesión, pues le cuesta muchísimo, ¿no? Porque supone un comienzo de un cambio que efectivamente les va a llevar a la alegría, y lo tienen que experimentar ellos mismos, ellas mismas, pero evidentemente le supone un cambio radical. Pasar, lo que dice el Concilio de Trento, ¿no? La justificación. Pasar a la santidad, pasar del pecado a la gracia, de la esclavitud a la libertad. Es interesante, porque hoy la gente esto no lo capta, es decir, no se queda, todo lo que supone la gracia es algo ontológico en el alma, algo que llega, entronca en el corazón del hombre, ¿no? O sea, totalmente. Es decir, siempre insisto, ¿no? Con esa naturaleza caída, que podemos meter la pata al día siguiente, por supuesto, pero entronca, es decir, la gracia de repente te cura, te sana, te cambia el alma. Creo que es importante, en la medida que cada persona lo pueda entender y al nivel de cada persona, explicar esto. Es decir, la confesión no es simplemente, es decir, el Señor te va a recibir o te va a acoger con dulzura, con amabilidad, con cariño, pero piensa que te enfrentas a algo que va a ser radical en tu alma y que te va a cambiar. Cambia la naturaleza. Cristo en nuestra vida. Para descubrir el sentido más profundo de la libertad, hay que contemplar al Señor. La libertad de un Dios que por puro amor decide anonadarse tomando la carne como la nuestra. La libertad que se despliega ante nosotros en su paso por la tierra en el sacrificio de la cruz. Doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Cristo va a la cruz libremente. No deja de costarle por eso. Evidentemente. No deja de costarle por eso. Como no deja de costarnos a nosotros. No deja de costarnos a nosotros las cosas. Pero el que nos cueste no significa que estemos como limitados, ¿no? Es decir, nos cuesta, sí, nos cuesta. Es decir, quiero decir que hayamos perdido, no significa que hayamos perdido la libertad, no, nos cuesta y nos limita a ese costarnos. Pero doy mi vida libremente, vivo yo libremente esta vocación, vivo yo libremente esto que me propongo libremente. No ha habido en la historia de la humanidad un acto tan profundamente libre como la entrega de Cristo en la cruz. Nos entrega con la plena libertad del amor, dice. Se entrega con la plena libertad del amor. No ha habido un acto más libre, ¿no? que la entrega de la cruz. El mismo Dios hecho hombre que se entrega en la cruz por amor a los hombres. No hay acto más bonito, más hermoso, más trascendental en la historia de la vida del hombre, ¿no? Y por tanto el acto que se hace con mayor convencimiento, con mayor atención. San Juan narra un diálogo del Señor con algunos que habían creído en Él. Y resuena con fuerza entre las palabras del Señor una promesa. Veritas liberabit vos. La verdad os hará libres. ¿Qué verdad es esta? Se pregunta nuestro Padre, que inicia y consuma en toda nuestra vida el camino de la libertad. Os lo resumiré con la alegría y con la certeza de que provienen de la relación entre Dios y sus criaturas. Saber que hemos salido de las manos de Dios, que somos objeto de la predilección de la Trinidad Beatísima, que somos hijos de un gran Padre. Yo pido a mi Señor, añade, que nos decidamos a darnos cuenta de esto, a saborearlo día tras día. Así obraremos como personas libres. Yo pido al Señor que sepamos saborearlo. Saber que hemos salido de las manos de Dios, que somos hijos de tan gran Padre.
Es bonito pensar, ¿no?, que la libertad que vivimos, esa libertad de los hijos de Dios, no es un emancipamiento de la casa del Padre. No es emancipándonos de la casa del Padre, o sea, olvidándonos del Padre, saliendo de casa del Padre, dando la espalda al Padre. No es el camino de la libertad, sino abrazando de manera nuestra condición de hijos. El que no se sabe hijo de Dios desconoce su verdad más íntima. Vive de espaldas. Vive con un conflicto consigo mismo. Por eso, qué liberador es saber que Dios me perdona. Qué liberador es saber que Dios me quiere. Qué liberador es saber que Dios me recibe en su casa. Mucha gente que lleva años sin confesarse, que se acerca a confesarse, y iba a decir, respira. O sea, le da muchísima paz. Luego, efectivamente, ese alma hay que seguir tratándola, lo que sea, pero esas confesiones donde uno de verdad pues acaba abriendo el corazón realmente con todo lo que le pasa, tal, es como ese peso, el peso que llevamos encima, que no quitamos, el peso del pecado. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta decir qué carga, ¿no? El peso del pecado, qué carga. ¡Qué carga! Señor, que no perdamos esa sensibilidad, ¿no?, para ver el peso del pecado como una carga. Hay gente que se acostumbra a vivir con el peso del pecado, porque ni siquiera se da cuenta que es pecado. Pero que no damos esa sensibilidad porque entendemos que Dios nos necesita a nosotros, a cada uno de nosotros, con un corazón grande y libre, con un corazón lleno de amor. Y por tanto, dentro de la limitación que tenemos, la debilidad que tenemos, porque todos somos pecadores, pero Señor, saber que tú me perdonas cada vez que yo me acerco a ti, que yo te lo pido, experimentar eso, la liberación que supone la confesión, ¿no? Como decía nuestro padre, ¿te acuerdas aquella tertulia en Chile, ¿no? Decía, ¿no?, es la verdadera libertad, la liberación del pecado. La liberación del pecado estaba muy entonces en boga la teología de la liberación y todo aquello, ¿no? Pero que empezaba a hablarse mucho de eso, ¿no?, especialmente en Perú y en Brasil y en más sitios, ¿no? Y entonces ya estaba empezaba a estar en boca de los teólogos y de aquello, ¿no?, como una opción, ¿no?, pues que nos llevaba pues eso a convertir en cosa humana la cosa del pecado, la liberación, convertirlo en cosa humana y entonces convertirlo en algo que era casi una lucha de clases, ¿no? Es decir, y decía nuestro padre con fuerza, esa no es la liberación. Liberador es el perdón de Dios, es la confesión, es liberarnos. El sentido de nuestra filiación divina conduce a una gran libertad interior, una profunda alegría, a un optimismo sereno en la esperanza. De María llena de gracia, decía el Papa Francisco, aprendemos que la libertad cristiana es algo más que la simple liberación del pecado. Es la libertad que nos permite ver las realidades terrenas como una luz nueva espiritual, la libertad para amar a Dios y a los hermanos con un corazón puro y vivir en la gozosa esperanza de la venida del reino de Cristo. Eso empieza evidentemente por la liberación del pecado. Hay que liberarse primero de eso, pero después evidentemente nos pide mucho más. En el momento en que uno se ha librado del pecado y ha empezado a vivir una vida de la gracia y ha dejado que el Señor entre en su alma, aunque tenga que confesarse más veces, en ese momento lógicamente pues estamos viendo las cosas de una manera distinta. Se nota en las almas, mucho. Se nota mucho.
que una persona no vive en gracia, aunque humanamente, externamente no parezca nada, aunque parezca que humanamente sea una persona estupenda, porque no tiene nada que ver, es decir, que evidentemente hay personas tan buenas, tan estupendas, ¿no?, tan maravillosamente con virtudes humanas, pero a lo mejor no viven en gracia. Sin embargo, tiene esa... Pero sí que es verdad que una persona habitualmente vive en gracia, hay muchas cosas que indican, hay indicadores que notas, el carácter, la pereza, la sensualidad, sobre todo el carácter. Entonces te planteas, ¿qué le pasa a esta persona, no? ¿Por qué esos enfados tontos? ¿Por qué esa manera de contestar? Bueno, otra cosa es que luego tengamos mal carácter, que también influye, ¿no? Porque, pero a veces uno piensa, ¿por qué esa persona reacciona tan mal? Y de una pequeña cosa hace un mundo. O le da importancia a cosas que tienen poca importancia. ¿Por qué esos enfados desorbitados, a veces sordos? ¿Por qué? Y poco te metes allí y hablas con esa persona y notas que lo que está pasando es que esa persona tiene un peso encima en la conciencia que no acaba de liberarse porque no se confiesa, porque le cuesta, por lo que sea, sin oportunidad o porque no lo ve o por lo que sea, pero notas que esa persona necesita liberarse, quitarse todo aquel peso que le pesa. Que le pesa. ¿Cuánto hay que hablar de la confesión, por tanto? Precisamente para que la gente se sienta más libre. Para que la gente entienda más el misterio de la libertad de los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Nada más falso oponer libertad y entrega. Evidentemente la entrega viene como consecuencia de la libertad. Siempre. No sería entrega si no es libre. No sería entrega si no es libre. Dar un paso en la entrega siempre es una decisión libérrima. Y nosotros también, a la hora de formar a la gente, tenemos que respetar con un gran criterio, con un gran corazón, con una gran amplitud, la libertad de los hijos de Dios. Tenemos que respetar la libertad de las conciencias. Hay que suscitar en las almas también la entrega, el amor al Señor, por supuesto, hay que incoarlo, pero después la decisión es de cada persona. Es un acto de libertad el pecado. Si no hay libertad, no hay pecado. Es un acto de libertad el amor a Dios. Es verdad que luego puede estar como condicionado, bien, por razones diversas. Pero es un acto de libertad. Es la respuesta, es la pregunta del Señor a Pedro, al final de la vida ya del Señor, en el milagro aquel de los peces, los últimos después de la resurrección. Pedro, ¿me amas? Yo diría que ahí está como el contexto de todo. Lo que el Señor le pregunta a Pedro, que después se lo pregunta por 3 veces, acordaros. Pero la pregunta del Señor es esa, ¿no? Y yo creo que es una pregunta que el Señor también nos hace a nosotros. Fulanita, fulanito, ¿me amas? Hace mucho tiempo, no era aquí, hablando con una persona que lo estaba pasando muy mal. Tenía una serie de circunstancias. Fuimos hablando de muchas cosas, ¿no? Hasta que, ante tiempo, no fue una cosa de un día ni de dos, ¿no? Entonces hasta que llegamos a la clave. Una luz de Dios un día, de pronto. Es decir, esa persona lo que le pasaba en el fondo era, decir, fijaros que había mucha, y tenía, humanamente era una maravilla, ¿no? Pero tenía una cara de cansancio siempre, de bajón, de tristeza, que dentro de un ritmo de trabajo impresionante, ¿no? Pero un día, hablando con esa persona, me dijo,
llegamos a la conclusión de decir, en el fondo tenía en el corazón una duda que le reconcomía, que no sabía expresarla, que no, pero que fuimos un poquito deshojando hasta que llegara. La duda era saber si Dios le amaba. Pensaba que ya no era, entre comillas, amable para Dios. Que tal había sido su vida que ya era imposible que Dios le amara, y aquello le reconcomía. Es algo que uno se dio cuenta después de tiempo, porque no lo sabía verbalizar. Pero llegamos un poco después de mucho tiempo y de oración y de esa conclusión, y en el fondo fue un poquito como liberador saber que Dios me ama. Estaba en su corazón la duda más profunda, ¿no? Es que pensaba, ¿no? Es decir, que Dios había olvidado de él y que Dios no le quería. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, ¿no? ¿Cómo Dios puede dejar de quererte si te ha creado? ¿Cómo Dios puede dejar de quererte si te mantiene en el ser? ¿Cómo puede dejar de quererte el Señor si eres su hijo? ¿Acaso puede una madre olvidar a su hijo? Pues aunque se olvidara, Dios los olvida. La libertad de los hijos de Dios. La libertad de los hijos de Dios. Vamos a terminar nuestra oración. Mira, termino, ¿no?, con una pequeña idea, ¿no? Pues que es verdad que es así, ¿no? Es decir, la libertad y la alegría están siempre acompañadas, unidas, ¿no? De tal manera, lo dice el Padre en la carta sobre la libertad, lo dice en la carta de la libertad, en la de carta del 18, que de enero del 18, que siempre es bueno repasar estas cartas, esas 4 cartas, digamos, principales del Padre hasta ahora, ¿no? El Padre ahí, ¿no? Que también es verdad, ¿no? Es decir, que podemos hacer con alegría también lo que no nos gusta, si lo hacemos por amor. Y no es porque lo hagamos por obligación, o sea, con falta de libertad, sino porque sabemos que también eso es un bien. Es un bien. También podemos hacer con alegría lo que no nos gusta, si lo hacemos por amor. Alegría y libertad están unidas. Vamos a pedirle al Señor todo esto. Y vamos a decírselo como lo decimos en la consagración, ¿no? Que no tengamos otra libertad que la de amarte, Señor. Qué cosa tan bonita. No tengamos otra libertad que la de amarte, Señor. Es que no tenemos que tener otra libertad. Es que eso es nuestra vida. Esa fue la vida de la Virgen de los santos, la vida de los santos, de nuestro Padre. No tener otra libertad que la de amarte. ¿Para qué estamos en la tierra? ¿Cómo usamos nuestra libertad? Para amarle. No hay otra cosa importante. No hay otra cosa importante. Pues estos días, un poco dándole vueltas y preparando un poco la solemnidad de Cristo Rey, que lo pienses, ¿no? Señor, que yo no tengo otra libertad que para amarte, ¿no? Es decir, que todo lo que haga, y sobre todo esos momentos en los cuales uno, pues por las razones diversas, le da impresión de que está atado, ¿no? Que todos los días es lo mismo, que nos cansamos, que a veces no tenemos una recompensa humana, ¿verdad? Es decir, como una aceptación o recompensa humana, en el sentido de porque se hace a veces duro, ¿no? Bueno, Señor, es que no quiero tener otra libertad que la de amarte. Por el camino que tú quieras, no quiero tener otra libertad que la de amarte. Seguro que sí, se lo pides a María Santísima, se lo dices con amor y le dices a ella que te ayude, ¿no?, a vivir así. Seguramente que te notarás, descubrirás más todavía, ¿no?, esa grandeza de la libertad de los hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
te pido ayuda para poneros por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.